único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Raúl Crere, Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2022. Hoy con la reaparición de Pablo Cruz, luego de un mes que nos abandonó, estando de viaje. Así que los saludo y estamos contentos de que te vuelvas a encontrar con nosotros en nuestro programa. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, buenas noches a todos. Muy feliz de estar de vuelta. Bueno, muchas gracias por volver y por ayudarnos a llevar adelante este programa al que le tenemos tanto cariño luego de varios años en Radio del Pueblo. Bueno, hoy vamos a tener un programa bastante movidito porque vamos a tener una presencia virtual de dos personas a través de audios que nos van a permitir, junto con Gustavo también, reflexionar sobre estos contenidos, ¿no? Y bueno, y en esta primera etapa o en esta primera parte del programa vamos a escuchar un audio que nos grabó nuestra amiga Silvia Vetri, que es una docente que se dedica especialmente al tema literario y a la bibliotecología, y que con su bella voz nos va a relatar lo que surge de las páginas de A la Luz de Krishnamurti en Sintonía, que ella nos va a dar digamos, la introducción sobre su contenido, y luego, al final, seguramente vamos a hacer algunas reflexiones con Pablo sobre este texto. Así que, bueno, le decimos a nuestro operador que la ponga al aire y la escuchamos. Gracias. Siempre resulta interesante escuchar a aquellas personas que intentan transmitir sus vivencias sin intermediarios. Llámese a esto eventualmente a posteriori doctrinas o ideas. Este texto nos cuenta lo que le pasó al autor cuando experimentó durante algo más de 2 años vivir en contacto directo con la naturaleza y en soledad. Hemos optado en esta oportunidad, por las características de la obra, transcribir breves reflexiones que abarcan a modo de síntesis la totalidad del libro. La mayoría de los hombres viven una vida de tranquila desesperación. Lo que llamamos resignación no es más que una confirmación de la desesperación. Hasta detrás de los llamados juegos y diversiones de la humanidad se encuentra una desesperación estereotípica, aunque inconsciente. Nunca es demasiado tarde para renunciar a nuestros prejuicios. No se puede creer firmemente, sin pruebas, en alguna forma de pensar o de hacer, por antigua que sea. Lo que hoy todo el mundo repite y acepta como verdadero, puede convertirse en mentira mañana, una mera opinión de humo que algunos creyeron fuera nube que daría agua fertilizadora para los campos. Aquí está la vida, un experimento, la mayor parte del cual no ha sido realizado todavía por mí. Pero no me beneficia en absoluto que otros lo hayan realizado. Si poseo alguna experiencia que considero de valor, puedo asegurar que mis mentores no me dijeron una palabra acerca de ella. Hay tantos caminos como radios pueden trazarse desde un centro. Cualquier cambio es un milagro digno de ser contemplado,
pero es también un milagro que ocurre a cada instante. Confucio dijo: saber que sabemos lo que sabemos y que ignoramos lo que no sabemos es el mejor conocimiento. Todas las mañanas eran una cariñosa invitación para hacer mi vida con igual sencillez y puedo decir con igual inocencia que la misma naturaleza. He sido un adorador de la aurora, tan sincero como los griegos. Me levantaba temprano y me bañaba en la laguna. Era un ejercicio religioso y una de las mejores cosas que hacía. Dicen que en la bañera del rey Chintán estaban esculpidos caracteres que decían: renuévate completamente todos los días. Hazlo de nuevo y siempre de nuevo. Puedo comprenderlo. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar, no sea que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida. Es tan hermoso el vivir. Tampoco quise practicar la resignación, a no ser que fuera absolutamente necesaria. Quise vivir rotundamente y extraer toda la médula de la vida, vivir en forma tan dura y espartana como para derrotar todo lo que no fuera vida. Vergüenzas y desilusiones son tomadas como las verdades más sólidas, siendo que lo fabuloso es la realidad. Si los hombres observaran sola y firmemente las realidades y no permitieran que se los engañen, la vida, comparándola con las cosas que conocemos, sería semejante a un cuento de hadas y a las 1001 noches. Si respetáramos solo lo que es inevitable y tiene derecho a existir, la música y la poesía resonarían por las calles. Cuando estamos sin prisa y somos prudentes, percibimos que solo las cosas grandes y dignas tienen una existencia permanente y absoluta, que los temorcillos y los placeres despreciables no son sino la sombra de la realidad. Esto es siempre regocijante y sublime. Los hombres cierran los ojos, dormitan y consienten en ser engañados por las apariencias. Así establecen y confirman su vida diaria de rutina y costumbre en cualquier parte, la que además está edificada sobre bases puramente ilusorias. Los niños que juegan a la vida discriminan mejor su verdadera ley y sus relaciones, con más claridad que los hombres que no logran vivirla dignamente. En la eternidad hay realmente algo verdadero y sublime, pero todos esos tiempos y lugares y ocasiones existen ahora y aquí. El mismo Dios culmina en el momento presente y nunca en el lapso de todas las edades será más divino. Y podemos percibir todo lo que es sublime y noble tan solo por la perpetua inspiración e instalación de la realidad que nos rodea. Walden, La vida en los bosques. Bueno, muchas gracias. Henry Thoreau es el autor de este libro que, como dije antes, es un extracto que está volcado en nuestra página de la Luz de Krishnamurti en Sintonía. Y quería recordarles, si es necesario,
que en su momento lo elegimos y ahora lo reafirmamos, porque es una experiencia directa de la vida tal cual cuenta él. No es una teorización, no es un tratado que alguien se puso a elaborar a partir de ideas premoldeadas de su cabeza, sino que fue el producto de su relación directa con la vida, como él dice, ¿no? Y estas reflexiones, para mí, que son, para mi observación, que son profundas y sencillas a la vez, creo que tienen un gran valor. Por eso lo hemos rescatado nuevamente. Bueno, y me gustaría ver si Pablo lo ve desde esa perspectiva o desde otra, o qué reflexión le puede haber generado estos párrafos de una experiencia tan vital como la de estar solo en contacto con la naturaleza y experimentar a partir de ese contacto directo con la vida, como él dice, ¿no? Sí, yo creo que como para buscarle un punto de anclaje desde el principio hasta el final del texto, él intenta de una manera totalmente transparente, o por lo menos es a lo que intenta apuntar, de desechar todo lo que no es verdad. Entonces, en base a eso, él lo que intenta abordar todo por lo que no es, ¿no? Habla de las opiniones, de lo circunstanciales que son, De los prejuicios. de los prejuicios y de cómo con esta especie de estrategia o de receta intenta de volver a lo básico, a lo esencial y entrar en contacto con la naturaleza, ¿no? Tratando de eliminar todas las abstracciones, todas esas capas que la sociedad le pone encima. Es un punto de partida, ¿no? Para mí este texto es un poco un punto de partida, el principio del cuestionamiento de lo que es y de lo que no es. La intensidad que el escritor busca tiene que ver con intentar de alguna manera transmitir en palabras lo que significa empezar a desechar todo lo que no es y de esa manera que se manifieste lo otro. Porque al fin y al cabo lo que él intenta es transmitir todo lo que no es para dar espacio a eso otro. Con el ejemplo puntual del contacto espartano con la naturaleza, ¿no? Sí, yo diría que más que un ejemplo es lo central. ¿Por qué? Porque, como dije recién, no es que él especula, él experimenta y a partir de esa experimentación comprende que hay cosas que son absolutamente superfluas en la vida y que eso es una comprobación efectiva, concreta y palpable a partir de ese vínculo con la naturaleza. No se puede escindir esa relación que tiene en soledad durante 2 años con la naturaleza de sus conclusiones. Por eso me parece muy valioso, porque es una prueba palmaria de que si vos estás abierto a tu sensibilidad, si estás atento, vas a comprender justamente aquello a lo que se refería Krishnamurti cuando hablaba del pensamiento negativo, ¿no? Para ver lo esencial, primero tenés que aprender, entre comillas, a descartar lo superfluo. Y lo esencial va a venir por añadidura como una consecuencia natural de haber descartado lo superfluo, porque cuando experimentas eso te das cuenta que lo superfluo es lo que estuvo entorpeciendo tu vida, y mejor dicho, tu observación de la vida. Sí, es ese ruido que está en el medio. Claro, Sí. como una barrera que enturbia toda observación. Entonces, cuando vos esa barrera la eliminás, todo es más sencillo. Se ve aquello que te costó tanto ver antes
y vos decías, ¿cómo es que yo no lo vi antes? Y no lo vi porque estaba la barrera, estaba el velo que impedía que yo pudiese verlo, ¿no? Claro, y el esfuerzo, y no hay un esfuerzo en ver lo que es, sino un trabajo en descartar lo que no es. Claro, claro, claro. Y justamente, un poco también vinculándolo nuevamente con la enseñanza, que este es un tema bastante sensible porque muchos o no lo entienden o no lo comparten, que él sostiene que estas cosas que uno puede ver se hacen sin esfuerzo. Como que naturalmente, si uno observa, si está atento, si tiene la sensibilidad a flor de piel, no tiene que hacer un esfuerzo para comprenderlo, porque la comprensión surge de tu propia inteligencia liberada a partir de haber comprendido aquello que llama el autor lo superfluo, ¿no? Y eso es una consecuencia natural. Por eso me reitero, me parece muy importante que estas conclusiones a las que llega él sean justamente producto de una experiencia concreta, real, una experiencia de vida, ¿no? Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, estamos. Bueno, vamos ahora, para seguir el contacto con nuestros invitados, a tomar contacto también a través de un audio con nuestro invitado Sergio Di Martino, que es un músico que tiene además unos temas, unas creaciones musicales muy, muy interesantes que van a poder escuchar a posteriori de su texto y que también nos va a invitar seguramente a reflexionar y que este audio que Sergio Di Martino nos presenta, que fue grabado espontáneamente como yo le pedí a él, seguramente nos va a dar para hablar también con Gustavo posteriori. Así que vamos a escuchar el audio, luego vamos a compartir y disfrutar, creo, la música que él mismo ha compuesto y luego nos encontraremos con Gustavo. Así que lo escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Di Martino. Bueno, les quería agradecer por la invitación y por este berenjenal en que me acaban de someter. Pero bueno, es el hecho de hablar sobre las enseñanzas que transmitía Krishnamurti, o más que nada sobre lo que me sucede a mí con esas enseñanzas, ¿no? Una de las ideas es el tema de la huida, de este impulso de huida. Y lo que puedo ver es que siempre hay eh, este recurso de ir hacia otro lado. Por ejemplo, para grabar esto, al principio di muchas vueltas. Y una parte de mí no lo quería hacer. Y entonces recuerdo, ¿no? Esta idea de que estamos divididos, fraccionados. Una parte lo quiere hacer y otra parte no lo quiere hacer. Entonces, aparece esta idea, ¿no? Si estamos observando desde lo fragmentado, siempre hay dos lugares, por lo menos, ¿no? Y esa tirantez genera ese conflicto. Entonces, ¿qué es esa mirada total? Porque si hay una mirada total, una mirada completa, eh, no hay conflicto, o por lo menos no hay posibilidad de huida, porque ¿a dónde voy a huir si no hay otro lugar? Estoy ahí, me veo con todo mi conflicto. Y ese sería también otro tema. Eh, ¿Dónde estoy? Ese contexto que en un momento
define mi situación y las características que tiene mi estado y mi comprensión en un momento, ¿no? Pero esa otra visión de lo total, desprendida de esa dualidad o ese tironeo de un lado hacia el otro, también es muy interesante. Hace que esa energía cobre otra dimensión. De ahí que también la pregunta y la respuesta son partes del mismo hecho. Son dos aspectos de un mismo proceso. Simplemente hay una parte iluminada y otra que está en forma de impulso. Entonces, cuando hay esa tirantez, es que hay dualidad, es que hay un proceso mecánico. Igual del proceso mecánico, bueno, sabemos que es necesario porque hay muchas funciones que son necesarias. El asunto es cuando ese esfuerzo mecánico se traduce en sentimientos repetidos, situaciones emocionales que repito, ¿no? Y que generan esa continua tensión hacia, ¿no? Y que es ese impulso entonces que me lleva o que me mueve a decir, bueno, basta de este conflicto, ¿no? En un momento hay que poner una encrucijada. A veces esa encrucijada la pone la vida con alguna experiencia fuerte que nos dice, bueno, enfoca las cosas de otra forma, ¿sí? O puede ser una experiencia cercana de muerte o algún problema grave de salud que me obliga a enfrentarme, ¿no? Entonces, esa huida se transforma en, bueno, ahora mira, da vuelta a la cara, ¿no? Y mira cuáles son esos procesos. Estudia ese lugar, cambia la mirada. Y de alguna forma todos esos momentos difíciles se transforman en un momento de inflexión donde realmente, bueno, hay que ver la vida, el momento de la vida de una forma totalmente distinta y libre, ¿no? Donde todas esas cosas, esos condicionamientos que arrastramos y que sostenemos y que son esa permanente huida, porque nunca estamos en nosotros mismos, siempre estamos tendiendo hacia, ¿no? Es enfrentarse entre la espada y la pared o esta encrucijada donde en realidad más que estar atrapados es nuestra posibilidad de liberarnos, ¿no? Porque lo que nos mantiene entre la espada y la pared en esa dualidad son siempre nuestros hábitos mecánicos y esta sensación de expansión al liberarse, en realidad de esa carga. Recuerdo esa frase que decía, el burrito del teniente lleva la carga y no la siente. Y así pasa, ¿no? Como eh, esos hábitos, sin darnos cuenta, en un momento se transforman en una carga que repetimos y nos va, digamos, conformando de alguna forma, de alguna forma también.
y lo importante que es descubrir esos procesos desde un lugar de amplitud, de libertad, de una visión no condicionada, para reconocer el condicionamiento y ver cómo es. Cuando quiero relajar el músculo, primero lo tengo que sentir y después lo puedo relajar, después lo puedo soltar. La huida, de alguna forma, es, pienso, un escudo o una forma de protegerse ante el conflicto, una forma errónea, pero una forma al fin. Errónea porque no nos damos cuenta, no podemos ver la totalidad en un momento. Entonces, estamos siendo partidarios de uno o de otra forma, ¿sí? Soy de River o soy de Boca, soy de algún partido y entonces me enfrento al otro. Pero no quiere decir no identificarse con ninguno, obligarse a no ser ningún partidario, sino a comprender el conflicto. Eso me parece que es distinto, porque de otra forma también es una forma de huida. Si digo, bueno, evito el conflicto por no identificarme, entonces no es comprender el conflicto. Simplemente estoy escapando del conflicto, que es otra forma de huida. Bueno, hasta aquí esta divagación sobre este tema y espero que les haya sido algún aporte y si no, por lo negativo o por lo positivo. Bueno, les mando un saludo a todos y hasta siempre. Bueno, muchas gracias. Bellísimo tema que forma parte del volumen 2 de Giratonos de Sergio Di Martino. Y ahora vamos a tomar contacto con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Saludo a mí mismo. Hola, Horacio. Espera, vamos de nuevo.
Hola, hola Gustavo, No, es que habló tanto de la contradicción y el de escape. Martino, del escape y la huida. Claro, y vos lo viste a Gustavo que se iba por el túnel Eh, y le dijiste, que no lo te tuve que vayas, saludar. Gustavo. Lo tuve que saludar para que vuelva. Bueno, Te digo que está para terapeuta lo nuestro. a veces me dejan salir del borda y bueno, hoy fue un día de ellos. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué tal, Horacio? Bien. Pablo, ¿Cómo estás, Gus? ¿todo bien? Bien, muy bien. Todo anduvo de maravillas. De maravillas. Mejor imposible. Perfecto, me alegro mucho Sus por vos. experiencias las va a volcar en sus reflexiones futuras. Ahora, En las memorias que voy a escribir. sí, además, se va a quedar a cargo del programa 2 partes, así que va a volcar sus experiencias. A volver Qué con grande, todo. ¿eh? A la luz Qué de grande. Europa. Va. Bueno, te juro que esto del escape no tiene nada que ver con nosotros. Y fue algo espontáneo grabado por Sergio Di Martino. Pero a mí me tocó mucho esto porque creo que él analiza el escape desde la perspectiva que muchas veces hemos hablado, de que conviven en nosotros varias personas, varios seres, varios Horacios, varios Gustavos, varios Pablitos, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que hay varias personas adentro. Tenemos, entre tantas fantasías, la idea de que somos una unidad. Y ni siquiera somos una unidad física, ¿no? Somos un grupo de células que se juntan para funcionar siempre y cuando la coordinación se dé. Pero en lo psicológico, es claro que no hay unidad. Y no lo queremos aceptar porque hay algo en nosotros que nos hace sentir que si esa unidad no existe, nos desintegramos, ¿no? Bueno, quería tirar esta pelota acá sobre la mesa porque me parece interesante verlo desde esa perspectiva y por supuesto de cualquier otra que ustedes dos quieran agregar, ¿no? A mí lo que me gustó mucho, Sergio es el nombre, ¿no? Sergio, sí. De Sergio en un principio es su forma tranquila de hablar, bastante acorde con el tema que pasaron, ¿no? Eso marca una impronta que muchas veces va más allá de lo conceptual. Claro. Y después el comienzo, ¿no? Cuando dijo, al menos desde donde yo entiendo la enseñanza. A todos nos pasa, ¿no? No solamente con este tipo de enseñanza. Uno, no sé, lee los escritos de Jung, o lee los escritos, no sé, de Heidegger, y siempre, o de cualquier, ¿no? Filósofo o cualquier gran pensador, y siempre los reduce, si se quiere, a su propia comprensión. Y cree comprender lo que esa persona dijo. Y en realidad lo único que uno está haciendo es una transformación de lo que probablemente ese pensador sintió y como si fuera un transformador, y lo transforma a su propia secuencia, a su propia frecuencia. Es el tamiz de uno, claro, siempre es así. Bueno, entonces ahí funciona un poco una especie de teléfono descompuesto, porque capaz que yo creo fervientemente que estoy entendiendo algo que en este caso por el programa de Krishnamurti uno habla de Krishnamurti, y en realidad capaz que estoy, no sé si completamente errado, pero estoy desde algún lugar desfigurando eso que Krishnamurti dijo. Entonces eso es un punto importante para ver, ¿no? Yo, sobre eso que vos decís, creo que lo podemos vincular a cómo se construyen los mitos. Y vos dirás, ¿a qué viene esto de los mitos? Porque a veces, como los mitos son necesarios para consolidar
una manera de vivir en una sociedad determinada, más allá de que sea cierto o no, lo que impacta un mensaje, más allá de que sea cierto o no, porque eso si es cierto o no también es relativo, porque ¿quién analiza si es cierto desde qué óptica, no? Creo que lo más importante no es tanto si es cierto o no, o si yo lo comprendí o no, sino qué me pasó a mí, porque el receptor es la clave que permite ayudarte al conocimiento propio. Entonces, indirectamente, el mensaje, en este caso de Krishnamurti o de quien sea, que quiere o pretende despertar algo interno en cada uno de nosotros, es un disparador de algo que va a depender de tu sensibilidad para que ese disparador opere. Entonces, cuando vos decís, y vaya a saber si lo interpretamos o no lo interpretamos, quizás sea secundario eso, ¿no? Quizás los tendríamos que trabajar desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, vos fíjate que ahí estás trayendo a la mesa lo que es la relación con el mensaje. El mensaje se convierte en una excusa para generar una relación, que esa relación después derive en algo, dispare algo, ¿no? Fíjate que ahí la relación en sí misma se convierte en algo, en lo principal, y no tanto en el disparador que viene en un formato que va a ocasionar una cosa en vos y otra cosa en mí. Claro, claro. Y si estamos atentos, tanto aquella cosa en mí que despierta como la que despierta en vos y que yo observo, forma parte de la enseñanza en un sentido amplio, ¿no? Sí, y eso se retroalimenta en sí mismo, porque esa observación que vos tenés para conmigo y viceversa, también es relación. Claro. Vos fíjate que de nuevo, es una relación, la relación se convierte en lo principal y el resto son todos disparadores que van a derivar en vaya a saber qué. Claro. La vida, como decía el texto que leyó nuestra amiga al comienzo, tiene esa dinámica y esa permanente forma de darnos mensajes interminables y nada es cerrado. Lo único que son cerrados son nuestros conceptos, porque tenemos esa necesidad de conceptualizar y de quedarnos tranquilos a partir de una explicación. Pero lo interesante es ir descubriendo de instante en instante permanentemente cosas en cada uno de nosotros y que eso es formidable porque es una fuente inagotable de conocimiento en el sentido más profundo, ¿no, Gustavo? Hay un tema, ¿no? Es decir, A ver, vos decís, esa información va despertando en nosotros esa idea de fragmentación, ¿no? Uno ya la ha experimentado. Acá ya la pregunta podría ser, ¿por qué tenemos que seguir experimentando la fragmentación si ya sabemos que está? porque, ¿no? y bueno, pero porque si está, mientras esté, la vamos a seguir experimentando. Querramos Claro, o no. pero A menos que la pero- reprimamos. no, porque ahí ya, bueno, sería un fragmento la represión, como Claro, hablaba Sergio, claro, que es otro fragmento, un escape, exacto. ¿no? Ahora, el tema es, si uno comprende que está fragmentado, puede entender todas esas cosas que no se entienden de la vida, porque uno sabe que lo que se va presentando también son fragmentos. Claro, por eso él dice, si vos comprendes, no tenés a dónde ir, porque estás adentro del todo. Me parece bueno. muy bien la figura, ¿no? Y creo que es muy, muy práctico, más allá que sea una figura, es algo que justamente uno cuando huye es porque cree que hay otro lugar. Claro, donde- va de una parte a otra. Claro, es decir, aunque esté en tu imaginación. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que deja de ser una figura Claro, y empieza a ser un espacio real para aquel que lo experimenta, claro. porque ahí está la cosa, ¿no? Es decir, por eso me refería un poco
volviendo hacia atrás a esa frase que pronunció Sergio, al menos lo que yo entiendo de la enseñanza, ¿no? Que nos cabe a todos. Entonces, cuando yo entiendo que soy un ser fragmentado y me acerco a lo que me acerque, sé que también voy a estar tomando fragmentos de eso, de ese hecho que me toque pasar. Entonces no puedo tener una definición acabada de algo porque yo comprendí que me manejo como fragmento. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque nos permite entonces no ser tan reactivos, porque sé que un fragmento mío va a estar reaccionando contra un fragmento de esa situación que me toque atravesar. Claro, porque no la puedo ver en forma total, porque yo no soy un ser total. Claro, justamente la peculiaridad que tiene el poder verlo es que uno necesariamente va a terminar haciendo una observación desde la humildad, porque parte de la base de que es algo parcial en tu propia estructura. En cambio, cuando vos mirás desde el fragmento creyendo que es el todo, esa sensación de totalidad del fragmento hace que vos quieras imponer una supuesta verdad, porque ese fragmento tiene la necesidad de imponer una verdad como dominando inconscientemente al resto de los fragmentos. En cambio, si vos convivís con todos tus fragmentos, necesariamente tenés que establecer una solidaridad entre tus fragmentos, porque hace a toda tu estructura psicofísica. Me parece apasionante el terreno, porque creo que es lo que nos da la posibilidad de no ser perfectos, sino ser permeables, ser sensibles y ser solidarios. Solidarios incluso con nosotros mismos cuando hacemos macanas. Sí, pues sabes que yo no sé si incluso la naturaleza en su movimiento estaría buscando la perfección, ¿no? Claro, Sino sí, que, es una buena pregunta, claro. No, sino que la naturaleza en sí misma quizás más que nada exprese un movimiento, el mismo movimiento que quizás nosotros podemos expresar cuando tomamos decisiones, y saber que las tomamos desde determinados lugares. Por eso, bueno, es que cuando uno hace una retrospectiva de su vida, muchas veces dice esto no lo haría, más allá del resultado, ¿no? Porque muchas veces uno puede decir, bueno, estás diciendo que esto no harías y supuestamente te dio el resultado que querías, pero uno se da cuenta que eso ya no encajaría dentro de esa nueva estructura que con el tiempo se fue gestando, ¿no? A través también de circunstancias externas. Es decir, realmente es un puzzle extraordinario, ¿no? Lo que uno va llevando adelante día tras día. Vos fíjate que esto que decís, si yo no lo haría, tiene para mí dos facetas. Primero, que decir que no lo haría es una fantasía porque hoy soy una persona muy distinta al de ayer. Por lo tanto, analizarlo con Por los eso, ojos del hoy claro, es una tontería de nuestra parte. Pero por otro lado, tiene el sentido de permitirnos comprender la transitoriedad de los sentimientos y de nuestras creencias y convicciones. Entonces yo digo, hoy no lo haría. Quiere decir que el Horacio de hoy o el Horacio de Gustavo O el de ahora. o el de ahora es muy distinto al de ayer. Y eso es lo rico. No tanto que vos digas, pero es una tontería. Si yo tenía 20 años, obvio que veía la vida de una manera distinta. Pero entender la transitoriedad de las convicciones, que son solamente necesidades de seguridad, eso es lo rico del conocimiento interno, ¿no? Y que en base a eso se gesta cada locura y cada acto con falta de total sensibilidad para con el otro. Y que después eso es totalmente circunstancial. Totalmente circunstancial.
está todo tan pendiente, está todo pendiente de un hilo, es todo tan, todo tiene todo lo que sea parcial tiene fecha de expiración. Claro, claro. Y ahora vos fíjate que además esto va atado también a lo que hablábamos, de lo que hablaba Sergio, de la fragmentación y de la huida, porque una de las particularidades, creo, a ver si Gustavo lo comparte, que tiene esa fragmentación que tendemos a tener en nuestro interior, es la necesidad de seguridad, porque cada fragmento tiene la necesidad de afirmar algo de una manera contundente y tratar de imponerse, ¿viste? Como en las luchas políticas, que se cree que solamente derrotando al otro vos podés ganar, y la paradoja es que lo único que logras es perder y que todos pierdan, cosa que obviamente los políticos nunca entienden. La gente lo vive. La vida es lo que te demuestra que es así. Entonces, la falta de comprensión del vínculo horizontal de las cosas, en vez de una verticalidad, es lo que nos lleva a la vez a esa necesidad de seguridad, porque el miedo es lo que prevalece, ¿no? Me parece que es un combo bastante explosivo que hace que nuestra vida sea muy, muy complicada y muy conflictuada. No, lo importante es darse cuenta, ¿no? De repente, ¿por qué está ese miedo siempre ahí latente? Hola, Sí, estamos escuchando, sí. ese miedo que está siempre ahí agazapado, ¿no? En cada uno de nosotros, me parece, porque la búsqueda de seguridad responde a que en el trasfondo está el miedo, porque si no, directamente está seguro. Claro, pero vos fíjate el miedo, ¿no? Entonces, yo tengo un miedo que lo vivo en mi cabeza, lo vivo en todo mi ser, pero muchas veces no puedo discernir a qué se debe el miedo. Sabemos que, o sé que tengo miedo, pero no tengo claramente establecido el origen del miedo. A veces lo atribuimos a falsas causas. Lo atribuimos a causas que uno de nuestros fragmentos le atribuye el origen. Entonces, ese fragmento se ocupa de decir, yo tengo miedo porque cuando era chiquito me corté con la Gillette. Y por ahí el miedo se debe a una causa mucho más compleja o mucho más profunda o mucho más justamente escondida, pero como ese fragmento no está en condiciones de poder ver integralmente cómo se gestó ese miedo, la respuesta es equivocada. Y como es equivocada, nunca salís del miedo y el miedo sigue permanentemente operando en vos. Y ahí se juega como una especie de toma y daca que no tiene solución, ¿no? Es como digamos, un sinfín diabólico en el que nunca salís, o del que nunca salís. Fíjate, y relacionándolo con el tema tanto que habló de la huida y del Sí. escape, Sergio, en un ejemplo como el que vos pusiste, Sí, como me corté de chico con una Gillette, ahora le tengo miedo a la Gillette. Y ese es el escape, porque no llego a redireccionar la percepción para darme cuenta que el problema no es la Gillette, claro. sino que el problema está en algo mucho más profundo, quizás mucho más nebuloso, que es ¿por qué debería tenerle miedo a la Gillette? Claro, ¿No? claro, sí. Y, Lo graficás y crees que con esa graficación claro, está resuelta la cosa y no es así. Porque el claro, por qué le tuve miedo a la Gillette profundamente es la historia personal mía que generó ese miedo. Porque al vecinito de al lado no le dio miedo a haberse cortado. A vos sí. claro. Entonces, una no huida sería profundizar en eso, no decir, bueno, ¿qué fragmento está operando cada vez que no sé, que me tengo que afeitar? ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz profunda de eso? Porque probablemente cuando uno va llegando a las profundidades, otras
puertas escapatorias también se vayan aclarando. Seguro. Porque esto es como, no sé, como uno va descendiendo de una pequeña rama a una rama más gruesa, hasta que llega al tronco, y del tronco hay que llegar a las raíces. Lo que sucede es que muchas veces descubrir la raíz implica descubrir temas muy candentes en nuestra vida que no solo están en el pasado, pueden estar en el presente, porque si de repente, y aunque parezca una teoría psicoanalítica, yo no pude superar cierta relación, vamos a suponer, con mi padre o con mi madre, quizá lo traslade a mi pareja o quizá lo traslade a mis hijos. Pero ¿qué sucede? Empezás a tocar temas muy candentes que uno prefiere justamente generar el escape, ¿no? Claro, por eso el ver es algo tan complejo y a la vez tan, digamos, iluminador. ¿Por qué digo complejo? Porque uno cree a veces haber visto y no vio nada. Vio una Claro. puntita. Entonces, el ejemplo que vos diste es muy interesante porque yo digo, soy violento porque mi papá era violento. Ahora, ¿ahí termina la explicación de mi violencia? ¿O hay algo mucho más profundo que la relación que tenía mi padre por ser violento conmigo que generó que yo me hiciese violento? Por ahí hay muchos más matices, a partir de los cuales, si yo los comprendo, quizás pueda dejar de ser violento. Pero solo si los comprendo. Si no los profundizo, voy a seguir siendo violento, sutilmente violento, intelectualmente violento, pero violento al fin, ¿no? Me parece que un tema muy, muy central en la comprensión y en el alcance que le damos a la palabra comprensión, ¿no? Claro. Yo creo que cuando uno profundiza ciertos temas, la cosa se pone urticante y uno ahí, como quien dice, levanta el pie del acelerador. Pero ahí es cuando el fragmento, como tal, empieza digamos, a desvanecerse, y si vos tenés una observación holística desde la cual sabés que ese es un fragmento, ahí hay un fragmento que está operando, que está muerto de miedo. Entonces, no es Gustavo que está muerto de miedo, es el fragmento de Gustavo que está muerto de miedo. Entonces, ese fragmento puede ser dominado si vos tenés un estado de conciencia integral, pero la única manera de poder dominarlo es que vos sepas que ese es un fragmento que está operando. Si no, te va a derrotar y ese fragmento va a ser el dominador en su totalidad. Es decir, el fragmento se va a convertir en una totalidad fantasiosa, pero totalidad Claro. al fin, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que cuando decimos fragmento no es un concepto. No, por Generalmente supuesto. caemos en eso, es una energía. Bueno, Y como tal es algo vital, es algo vivo. Entonces, de repente muchas veces no es tan fácil ¿no? El fragmento también huye y se esconde y entonces tiene una fuerza brutal, claro. Tiene una fuerza Claro, brutal, se sí. hace- Sí, sí. se hace y se parapeta de tal manera que cuando uno lo quiere asir, se escapó. Claro. Es un temazo. Es un tema fundamental y un poco también, antes de cerrar el programa, nos permite comprender que hay mucha superficialidad en nosotros cuando simplemente teorizamos sobre estas cosas, sin Totalmente. observar justamente lo que estás diciendo vos, la energía que opera en cada caso. Claro, Y esa energía dispara físicamente conductas. claro. Totalmente. Bueno, es para darle fuerte a este tema de la conciencia y del fragmento. Bueno, le agradecemos a Sergio que nos haya permitido disparar estas reflexiones y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Hasta Bueno, luego. yo le voy a dejar un gran saludo a Gustavo. Saludos. Está Gustavo. Buenas noches a todos. El fragmento de Gustavo. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Ser tu boca entre
Todos los caminos del sonido nos conducen a la radio. Bienvenido. Estás escuchando Radio del Pueblo, AM 830.